que se va a estar provocando la parte de la inflamación, exactamente lo que está la placa bacteriana o placa dental, que va a estar directamente con el margen gingival o cresta gingival. Eso es lo que nos produce la parte de la inflamación de la encía. Ahora, nosotros podemos ver que existen otros factores que nos van a ayudar o van a ayudar a la acumulación y retención de la placa bacteriana, de lo que habíamos hablado aquí. Esos factores pueden ser lo que sería realmente el cálculo, que encima del cálculo se va a adherir la placa dental o bacteriana formada y que nos va a provocar la inflamación, lo que habíamos visto en la fotografía. No solamente va a ser las piezas dentarias que tienen cálculo, sabemos que también a nivel de las prótesis también se puede presentar cálculo. Dentro de esto se va, a medida que pasa el tiempo, va a se va a adherir la placa bacteriana o dental, la que se está formando sobre este cálculo, ya sea en dientes naturales, prótesis removibles, fijas, etcétera, dependiendo de lo que va a presentar en el paciente. Entonces, también se puede ver en obturaciones defectuosas donde han dejado pequeños hombros que van a lesionar y van a hacer acúmulo de placa bacteriana. ¿Ya? Entonces, seguimos. Vamos a empezar a hablar de qué objetivos una vez concluida la clase. ¿Qué es lo que nosotros buscamos una vez concluida la clase? Ustedes, una vez que concluya, van a saber reconocer el cálculo dental de acuerdo a su color, localización, forma, adhesión al diente, consistencia y su distribución preferencial. El otro objetivo va a ser determinar los factores iatrogénicos como causantes de la inflamación gingival y la destrucción del periodonto. Empezamos por el concepto. ¿Qué va a ser el cálculo dental? Nosotros sabemos desde el principio, cuando hemos hablado en la clase de instrumentación, les había dicho claramente que era placa bacteriana calcificada o mineralizada. ¿Dónde se va a formar? Puede ser sobre la superficie de las piezas naturales, prótesis dentales, y por debajo de la encía, o sea, del margen gingival. O sea, no solamente lo que es visible, vamos a ver sobre el margen gingival, y lo que no es visible a simple vista va a estar por debajo del margen gingival. Con lo que les acabo de decir, entonces vamos a entrar a una clasificación de lo que es el cálculo dental. Vamos a dividir en un cálculo supragingival y un cálculo subgingival, de acuerdo a dónde se encuentre en realidad este cálculo. Si observan en la fotografía, les había dicho hace un momento que se va a observar cálculo dental que va a ser visible a simple vista, y a eso nosotros lo vamos a denominar cálculo supragingival, lo que está por encima de la cresta marginal o gingival, lo que es visible. Todo ese cálculo se lo denomina cálculo supragingival. En cambio, todo lo que no es visible, como está aquí en este gráfico, vamos a ver que está aquí la cresta gingival, y por debajo de la cresta, dentro del surco gingival, vamos a ver formación de cálculo. Entonces, a simple vista, si nosotros miramos, no va a ser visible, pero sí se va a encontrar adherida a la superficie radicular. A eso se lo denominaría cálculo subgingival. ¿Dónde es el asunto donde ustedes, o sea, cuando están realizando la parte del tratamiento convencional, lo que estamos diciendo, eliminación de cálculo, dónde es lo que el estudiante piensa que
al eliminar el cálculo visible en la primera sesión, ya la siguiente sesión va a ser la eliminación del cálculo subgingival, lo cual no es real lo que se piensa. Lo que se debe hacer es, en la primera sesión, si se ha eliminado el cálculo supragingival de un sector, por decir, de este sector de que se está viendo la fotografía, a las 48 a 72 horas va a desinflamar toda esta zona y al desinflamar va a exponer otra vez cálculo que a simple vista va a ser visible. Entonces estamos hablando de un cálculo supragingival. Cuando vamos eliminando en las diferentes sesiones, nosotros ese cálculo que se vuelve visible una vez desinflamada la encía, y cuando ya se ha desinflamado y ya no se ve el cálculo visible, entonces recién vamos a proceder a eliminar el cálculo subgingival. Ahí vamos a tomar la instrumentación con las curetas. En cambio, el otros con todo lo que es instrumentación supragingival. En cualquier momento que quieran alguna aclaración, pueden interrumpir la clase y aclaramos. O si no, también, si quieren, al finalizar. Yo no me hago ningún problema. Lo que habíamos hablado, localización del cálculo, todo lo que está por encima de la cresta gingival, todo esto se lo va a llamar cálculo supragingival. Todo lo que está por debajo y sobre la superficie de la cresta gingival y sobre la superficie radicular, lo vamos a llamar cálculo subgingival. Si ustedes observan, aquí he hecho una coloración de placa bacteriana con el color amarillo. Y lo que les había dicho, puede ser que estemos frente al cálculo, pero ese cálculo va a estar cubierto por una capa de placa bacteriana dental que se está formando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta placa bacteriana? Que quede bastante claro que es la que va a producir la inflamación de la encía. Dentro de su, volviendo, reiterando, para que tengan bastante claro lo que sería el cálculo supragingival e infragingival en estas imágenes, si ustedes observan en esta imagen, por decirles, aquí que está por encima de la cresta, vamos a ver que existe el cálculo supragingival. Y por debajo va a ser el infragingival. Si observan en este premolar, claramente se ve la parte visible, que sería el supragingival, y si observan alrededor de la encía, por debajo de la cresta gingival, va a haber formación de cálculos que se denominaremos infragingival. Hablando de los molares, si nosotros vamos a ver incluso en la lesión de Furka, si es que ha habido destrucción de la cresta interradicular y va a atravesar de vestibular hacia lingual en este molar, en este caso, y se observa cálculo, aquí ya lo ve y es visible, vamos a hablar de un cálculo supragingival. Mientras que aquí, que no es visible, vamos a hablar de un cálculo subgingival porque está debajo de la cresta marginal. Ya viendo la imagen, vamos a ver lo mismo, lo visible es el cálculo supragingival y vamos a determinar también sus características de este cálculo. Las características de este cálculo se va a presentar una coloración blancuzca amarillenta. La consistencia es arcillosa, no es tan compacta, se puede eliminar fácilmente y puede ser que este cálculo adquiera coloración de los alimentos que están en contacto. Ejemplo,
un paciente que mastica coca, entonces nosotros vamos a decir que se va a observar un cálculo de un color verduzco, medio amarillento. Eso es una coloración exógena que ha tomado el cálculo, porque el cálculo sin tomar una coloración exógena se va a ver de un color blanco amarillento. ¿Ya? Su origen de este va a ser de tipo salival. Al hablar de origen de tipo salival, nosotros estamos hablando de que va a haber mayor tendencia de formación de este cálculo exactamente donde existen las desembocaduras de las glándulas salivales. Ya sería las de la desembocadura de los conductos a nivel lingual y a nivel de los posteriores superiores, que sería, ¿qué desembocadura sería, chicos? ¿Proximal, doctora? No, la desembocadura de la glándula a nivel de posteriores superiores. ¿Qué glándula y qué conducto? ¿De Wharton? ¿Disculpe? Los de Wharton son los de abajo, no arriba. Serían de la glándula parótida y sería el conducto de esteno, o esteno llamamos nosotros, más que todo en castellano. Entonces sería la desembocadura de esa glándula que va a producir la saliva, pero con un pH, ¿de qué tipo de pH que ya hemos hablado en la clase de preclínico? ¿Qué pH va a tener para formación de cálculo? Alcalino, doctora. Exactamente, alcalino. Entonces, cuando la saliva tiene un pH alcalino y observando dónde están las desembocaduras de las glándulas salivales, tanto a nivel de la parte del sublingual y la parte del sector o región póstero superior, vamos a ver las diferentes desembocaduras, entonces ahí es donde va a haber la formación de cálculo. Entonces ya, ¿dónde es más donde vamos a trabajar nuestra área de trabajo? Va a ser a nivel lingual de las piezas anteriores y vestibular a nivel de las piezas posteriores superiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están las desembocaduras. Pero eso no quiere decir, no es como una regla general, sino la mayor parte o el porcentaje de los pacientes ahí va a presentar cálculo. Se está observando algunos pacientes que cuando el pH alcalino es bastante elevado, entonces ahí, por ejemplo, va a ir formando incluso hasta los incisivos superiores. No se ve muy frecuente, pero he observado. Donde van a ver siempre frecuente y ustedes tienen que trabajar nuestra área de trabajo para la eliminación del cálculo es a nivel lingual de los anteriores y a nivel vestibular superior de la arcada, en la parte posterior de la arcada superior, ¿sí? O sea, molares superiores por cara vestibular, inferiores por la parte lingual, ¿sí? Bueno, con todas las características y el origen, vamos a pasar al cálculo subgingival. ¿Qué podemos decir del cálculo subgingival? El cálculo subgingival, aquí, por ejemplo, en la imagen, se va a ver todo lo que es visible, todito esto, lo que estoy hablando o estoy señalando con el cursor. Nosotros vamos a hablar de que es un cálculo supragingival. Pero a la vez, si nosotros observamos ya por dentro, ya sería el cálculo subgingival. Viendo en esta imagen,
de este molar que ha sido extraído, si ustedes observan, radiográficamente, ¿verían ustedes el cálculo? ¿Se observa? ¿Cómo es? Fíjense la imagen C con la D. ¿Se observa el cálculo presente en la radiografía? ¿Qué opinan? Están bastante calladitos. A ver, veremos con la lista. Calderón, Calizaya, Yubinia. Calizaya. Sí, doctora, se observa. Ya. A ver, Jorge Armando. Aquí, doctora, ¿no? La verdad es que la C con la D dijo, ¿no? No, yo no logro distinguir muy bien, doctora. Evidentemente. No se observa porque es una imagen bidimensional. Si ustedes observan, el cálculo que está presente en esta pieza está a este nivel. Y en la radiografía vamos a ver la parte interproximal, ya sea del mesial o distal de la pieza, y la parte donde es la parte interradicular. Pero lo que está aquí encima no se va a observar por el grado de densidad que existe. Observen en esto. Muy ligeramente se podría ver aquí. Pero nunca vamos a ver las caras libres en la radiografía, solamente la parte de las interproximales y las interradiculares. Si ustedes radiográficamente verían a este paciente, si hagamos en un caso hipotético, que un paciente tiene este molar presente en boca y va a ir afectando o ha afectado todo lo que sería el ligamento periodontal y pensemos que todo esto es hueso, la parte de la imagen blanca, que no, o sea, ya sabemos que este es un diente que se ha extraído, pero hagamos de cuenta. ¿Creen, si nosotros eliminamos el cálculo de aquí, y aquí hay parte de lo que vamos a hacer en el sondaje, vamos a encontrar, ¿creen que van a poder eliminar todo a este nivel? Solamente con el tratamiento convencional. No, doctora, porque ¿No? duro es el cálculo. Aparte del duro, por lo que es probable que dejemos incluso eliminando el cálculo, vamos a dejar restos de cálculo y se va, lo que hemos eliminado todo esto, va a haber una nueva inserción y aquí vamos a provocar un absceso periodontal en ese paciente. Cuando ya ha habido tanta pérdida, si observan directamente todo, y en este caso también de estos pacientes que ha habido tanta pérdida de inserción, ¿creen ustedes que una vez que retiremos el cálculo, estas piezas tienen un buen pronóstico como para quedarse en la boca? No, doctora, porque tienen bastante movimiento. Claro, ha habido tanta pérdida de inserción, ya sea histológicamente hablando, y la parte de soporte óseo, tenemos muy poco. Entonces, de hecho, el pronóstico va a ser negativo. Entonces, chicos, tienen que saber también, ya les estoy preparando desde ahora, que puede existir cálculos en las caras libres que van a ser difíciles de eliminar y que esos cálculos, en caso que la pieza tenga un buen soporte o una buena inserción,
y un buen soporte, vamos a tener que hacer el tratamiento a colgajo para eliminar. ¿Sí? Y todo está por debajo de la encía. Eso sería subgingival. Si nosotros vamos a hacer, según tomando las variables que habíamos hablado al principio de los objetivos, ustedes tienen que saber diferenciar entre supragingival e infragingival o subgingival, ¿sí? De acuerdo a estas variables, según su localización, según el color, según la adhesión al diente, consistencia, distribución preferencial y formas. Y aquí faltaría según la etiología también. Se va a diferenciar entre supragingival y subgingival. En la localización supragingival, siempre va a estar por encima del margen gingival y va a ser visible a simple vista. El subgingival por debajo del margen gingival y no es visible a simple vista. El color, lo que les había dicho, va a ser blanco a un color amarillento. Puede ser teñido a un color marrón a negro, de acuerdo a lo que uno consume o el hábito que tenga. Por ejemplo, personas que mastican coca, les dije que era de lo que tendría que ser blanco amarillento, va a ser a un color verdoso. A los que consumen café va a ser un color marrón. A los que consumen Coca-Cola también. Los que fuman bastante también va a haber un cambio de este blanco amarillento a un color marrón, ¿no es? Pero el subgingival, en cambio, va a ser un color marrón oscuro o negro verdoso. Esto no es adquirido, sino que siempre viene de ese color. En cambio, esto es adquirido por lo que está consumiendo el paciente. Siempre va a estar, hemos dicho, debajo del margen. Lo que me va a ayudar, si es que es marrón y marrón aquí, lo que me va a ayudar a determinar si es supragingival o subgingival va a ser que esté debajo del margen gingival, el subgingival, y el supra por encima del margen gingival. La adhesión, yo les había dicho que es fácilmente desprendible, es de consistencia arcillosa. Entonces, es más fácil eliminar el cálculo supragingival que el subgingival. La fundamentación es de que el subgingival va a estar incrustado incluso por los conductillos dentro de la raíz. Cuando hacemos la eliminación del cálculo, por eso nosotros vamos a hacer lo que sería el raspado, el alisado radicular, para eliminar por completo ese cálculo que está incrustado en la raíz. La consistencia arcillosa, el supragingival y el subgingival es bastante duro. La distribución, lo que les había dicho, el supragingival va a estar a nivel del vestibular de los molares superiores y lingual de los incisivos inferiores. En cambio, el subgingival en cualquier parte de las piezas dentarias va a observarse. Formas. Llena los espacios interdentales e incluso puede llegar hasta donde es el vértice de la parte interdental. Puede llenar ese espacio, el supragingival. Y se va a formar como una placa, como aquí hemos visto. Ya va uniéndose, miren, va uniéndose. Y lo que dice une con el diente vecino. En cambio, el subgingival va a tener diferentes formas que vamos a pasar a describir en este momento. Esto sí tienen que tomar, si gustan, apuntes, porque no está en el libro de consulta, sino es sacado de otro libro, chicos. O sea que pueden ver y anotarse. Las formas diferentes del cálculo va a ser, este va a ser de tipo nodular, que se lo llama,
que se presenta como una pequeña placa adherida en la superficie radicular, pero con bordes completamente regulares, ¿sí? Entonces, ese sería el nodular. Estamos hablando todo. Si ustedes aquí se han dado cuenta, aquí hemos dicho diversas formas sobre la raíz, el subgingival, ¿sí? Estamos hablando o desarrollando las diferentes formas que va a presentar. El nodular ya hemos descrito. El nodular con prolongaciones, si ustedes observan, va a ser también como una placa adherida a nivel de la superficie radicular, pero tiene pequeñas extensiones diformes que se va a presentar y por esas prolongaciones es un poco más difícil de eliminar. Tenemos que siempre el cálculo subgingival poner la cureta por debajo del cálculo para retirar en un solo movimiento y eliminar completamente. El grado de dificultad de eliminar el cálculo nodular con el de prolongaciones, el nodular es más fácil que el de prolongaciones. La forma como vamos a determinar si hemos eliminado por completo es mediante la exploración, chicos. Bueno, islotes aislados, como su nombre indica, son pequeños cálculos que están adheridos a nivel de la superficie. Estos son los más, se podría decir que en el futuro, si no eliminamos todos los cálculos, digamos, dejamos este pequeño cálculo, va a haber una nueva reinserción porque hemos eliminado y lo va a encapsular dentro de esa nueva reinserción, este pequeño cálculo, y se va a formar un absceso periodontal. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eliminar todos los cálculos subgingivales para no cometer esa iatrogenia. La otra forma va a ser el de reborde, que solamente se siente como si estuviera un pequeño collar alrededor de toda la superficie radicular, o puede ser en una de las paredes nomás, dependiendo de lo que se ha formado en ese paciente. Ese cálculo es más fácil de eliminar que todos los otros cálculos porque se coloca la cureta debajo del cálculo a este nivel y con una sola tracción de la cureta se elimina fácilmente. Vamos a hablar todo lo que es la formación del cálculo. Ya hemos hablado de que la placa bacteriana, cuando se mineraliza o se calcifica, si quieren, se va a formar el cálculo. Esto podemos decir que se va a formar el cálculo más o menos de 4 a 8 horas. Se va a calcificar y se va a ir formando cálculo. O sea, se adhiere la placa bacteriana. Si no se le elimina, entonces a las 4 horas esa persona que tiene una saliva alcalina ya se va calcificando, dependiendo del grado de alcalinidad que tiene la saliva de ese paciente. ¿Sí? La formación del cálculo va a empezar desde el primer día hasta el 14º día, la formación del cálculo. ¿Sí? Muy bien. En este tiempo, lo que ustedes tienen que saber es que el 50% de esa formación o precipitación de cálculo o calcificación, si quieren, del cálculo, va a ser más o menos el 50% en 2 días. En 2 días que el paciente no elimine ese cálculo y se vaya calcificando poco a poco, al segundo día ya se ha calcificado un 50%.
De 60 a 90% en los 10 restantes, ¿sí? Si nosotros hemos dicho de 1 al 14, más o menos del 60 al 90% se va a formar en 12 días y los otros 2 días restantes el 100%. ¿Dónde se va a calcificar y cómo se va a calcificar? Todos pensarían que la calcificación de la placa bacteriana empieza de la superficie hacia adentro. No, empieza de la parte interna hacia afuera. Se va a formar como una redecilla, todo lo que llamamos todas las bacterias filamentosas, y en esas redecillas se acumula la placa bacteriana y poco a poco va calcificándose de acuerdo al tiempo que está en contacto con la saliva del paciente. La placa bacteriana con los microorganismos, todo eso va a ir calcificando. Ahora, lo que ustedes deberían haberme preguntado, el por qué la placa bacteriana calcificada o el cálculo, ¿por qué no inflama? ¿Quién me dice? ¿Por qué no inflama la encía? ¿Y por qué yo les he hecho la placa que está sobre cálculo sí inflama la encía? ¿Cuál sería la respuesta? Vamos, chicos. A ver. Ochoa. Karen. Sí, doctora. ¿Cuál sería su respuesta, señorita, a la pregunta que le he hecho? Zambrana Heidi. Benito Isabel, ¿cuál sería la respuesta? ¿Quién ha levantado la mano? Por favor, si me puede decir su nombre porque no veo. Vamos a ver. A ver, chicos. ¿Quién levantó la mano? Ninguno, no se ve. Bueno, como no saben y ha dicho todo eso, pregunta de examen, pues, chicos. No, doctora, díganos, por favor. No, yo ahorita les acabo de decir el por qué, todo les he dicho, pero ustedes, si me hubieran estado escuchando bien la clase, se hubieran dado cuenta. Vamos, composición del doctora, dígame. es porque como la placa ya se ha calcificado, ya no inflama, ¿no? La respuesta sí, pero no es exactamente eso. O sea, ya los microorganismos, o sea, ¿dónde están los microorganismos completamente vivos y están latentes y están lanzando endotoxinas, exotoxinas y de todo? En la placa bacteriana que no está calcificada. Si está calcificada directamente ya los microorganismos solamente nos sirve para como soporte de la placa bacteriana no calcificada. ¿Dónde están los microorganismos? Todo en la placa no calcificada, por lo tanto va a inflamar la encía. ¿Sí o no? Es más o menos lo que vos has dicho. ¿Quién me respondió, por favor? Álvarez Isabel, doctora. Ya, Isabel. Perfecto, ya. Seguimos, composición del cálculo. En la composición del cálculo vamos a tener una composición de tipo inorgánica como orgánica. Dentro de la parte de contenido orgánico, a nivel supragingival, vamos a ver de un 70 a un 90% de la parte inorgánica que va a tener. Hay muchos
muchas sales que estarían presentes, pero las más importantes que vamos a mencionar por su porcentaje, por el grado de porcentaje que va a presentar en el cálculo es este. El fosfato de calcio, carbonato 75.9%, el carbonato de calcio un 3.1%, el fosfato de magnesio es tan poquito que ya directamente ni siquiera menciona el porcentaje. Dentro de las formas cristalinas está la hidroxiapatita con un 58%, o sea, ¿qué quiere decir? Que hidroxiapatita sí existe en el cálculo. El fosfato octacálcico, 21%, la buitroclita de magnesio, 21%, y la bruxita, de 9%. El contenido orgánico, lo más interesante es que está por proteínas, polisacáridos, y sabemos también que dentro de la saliva existe eso, ¿no? En la parte orgánica. Proteínas, polisacáridos, células epiteliales descamadas, leucocitos que han ido como reacción y microorganismos y carbohidratos. En porcentaje, las otras no explica claramente cuánto por ciento. Lo más importante que determina son las proteínas, que va a ser de un 5.9 a un 8.2%. ¿Ya? Si observamos un caso clínico, esto de nosotros, lo que hemos trabajado, fíjense cómo el paciente va a ir y el tejido va a ir repitiéndose y uniéndose a la superficie una vez que se ha eliminado el cálculo. O sea, que ustedes cuando sacan preoperatorio a posoperatorio. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo es? Yo creo que ya no tenemos dudas, ¿verdad, chicos? Entonces, a trabajar el día miércoles, por si acaso está completamente lleno. A menos que no venga un paciente, pueden trabajar el día miércoles. Después, los 2 turnos está todo lleno, chicos, miércoles. Mañana sí va a haber sillones en ambos turnos. O sea, si pueden trabajar y aprovechar, mañana va a ser. Como ya se ha llenado la clínica tanto con tercero y cuarto, entonces solamente van a tener todos ustedes a trabajar el día de su turno en un solo turno. No van a poder tomar, o sea, si yo tengo de 8 a 10 y cuarto, me noto de 10 y cuarto a 12 y media el segundo turno, no les vamos a permitir ya porque está muy lleno. Pero si hoy día yo tenía turno, solamente trabajo mi turno y puedo trabajar extras martes, miércoles y jueves a un solo turno. O sea, a la semana, si ustedes se organizan, pueden trabajar hasta 4 turnos, ¿verdad? Que atiendan a sus respectivos pacientes. Ahora, la presentación de pacientes, chicos, ya tienen hasta el día lunes, de todos los pacientes. O sea que esta semana se les está diciendo que a los que les falta pacientes ya presenten hasta el lunes máximo. ¿Está bien? ¿Alguna duda respecto a los anuncios que les he dado? Si no hay dudas, entonces, chicos, nos vemos el próximo lunes en la teoría y la parte práctica trabajamos toda la semana. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Chao, Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. chao.